Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, soy Grecia, vengo de México y estoy en un grupo que es un movimiento que se dedica a la defensa del territorio. Bueno, hacemos otras cosas, pero es principalmente nuestra labor, que tiene que ver con los derechos humanos. En México hay una crisis muy fuerte de derechos humanos, muchos activistas y defensores han sido asesinados en los últimos años. Y pues tratamos de seguir haciendo una defensa por los derechos humanos que tiene que ver con poder hacer buscar una vida digna, ¿no? Qué curioso, me lo cuentas porque totalmente no tenía ni idea sobre esto de México, porque es que yo creo que aquí en España no tenemos ninguna noticia sobre todas estas vulneraciones. Sí que hay mitos, ¿no? Pero parece que se queda como en el mito y tiene mucha relación también con lo que yo hago, ¿no? Bueno, yo soy saharaui, soy del Sáhara Occidental, pero bueno, yo no nací, nunca vi el Sáhara Occidental, no nací en el Sáhara Occidental, nací en un campo de refugiados en Argelia, que se llama Tinduf, y aquí en España sí que es mucho más conocida la causa del Sáhara Occidental. No sé si has oído tú antes sobre el Sáhara Occidental. Platícame un poco. Pues el Sáhara fue una provincia española, fue pues, igual que España fue a colonizar, ¿no? A descubrir, ¿no? Toda América, pues se le ocurrió, ¿no? En el siglo XX ir a ocupar, ¿no? El Sáhara Occidental y estuvo ahí muchísimos años. Y cuando aquí en España hubo como un dictador, no sé si te suena, Franco, Sí. pues es muy reciente entonces la historia del Sáhara Occidental y España. Y a día de hoy el 70% del país lo ocupa Marruecos. Pues Marruecos, dentro de sus afanes expansionistas, dice en su momento, ¿no? En los 70, dice, pues el Sáhara es marroquí, Mauritania también, parte de Argelia también, pero ocupó el Sáhara y en ese momento aún era español y España no se responsabilizó, ni siquiera ayudó. Lo que hizo fue llevarse a todos los españoles del territorio del Sáhara Occidental, a llevarse los que eran muchos de Canarias, de las Islas Canarias. Hay muchos canarios que nacieron en mi país y son españoles, aunque sí que nacieron en el territorio del Sáhara Occidental. Y es súper curioso porque en su DNI pone Sáhara Occidental. Entonces mis padres sí que nacieron ahí, pero yo ya nací en un campo de refugiados porque cuando Marruecos empieza a bombardear y a ocupar el país, pues muchas personas tuvieron que exiliarse y bueno, nací ahí y tengo, bueno, aparte soy valenciana y porque vine de pequeña a España en un programa que es muy conocido aquí en España, que es traer a niños saharauis en vacances en Pau, y vine a Valencia y bueno, por eso soy valenciana. Bueno, ¿y cómo es que ustedes se organizan o cómo es que el pueblo sigue luchando, ¿no? O en resistencia contra esta pérdida de su territorio? Pues yo creo que es muy similar en todas las partes del mundo, ¿no? También en su momento en Latinoamérica lo que se hacen son frentes populares, frentes de resistencia del pueblo contra el colonialismo. En el caso del Sáhara Occidental sale un movimiento de liberación, digamos, nacional. Pasó también en toda África, ¿no? Al final, los 60, la ONU dice a los países europeos, oye, ustedes no pueden seguir colonizando África, deben devolver la soberanía al pueblo sobre su territorio y sobre su país, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el Sáhara? Que entra en disputa entre Marruecos, Mauritania, España. Lo que se pensaban los saharauis es que España los defendería como ocupante de la ocupación marroquí, pero no fue así, porque bueno, Franco, que mencionaba antes, se estaba muriendo. Entonces lo que hubo una promesa ante los ojos de las Naciones Unidas es que haríamos un referéndum como pueblo y nunca hubo ese referéndum y España lo que hizo fue acordar con Marruecos cederle la soberanía, pero eso fue secreto, nos enteramos años más tarde, entonces básicamente España no protegió a la colonia ni tampoco hizo como hicieron países franceses y demás y europeos, que es vamos a ayudaros a conseguir vuestra dependencia, no ese paternalismo colonial de vamos a ayudaros a que recuperéis vuestra tierra y os vamos a guiar y encima os vamos a industrializar y ayudar, que es lo que hacen hoy en día, ¿no? Estamos... Es que es como la promesa, ¿no? Un Sí, pueblo subdesarrollado, mal nombrado subdesarrollado, con la promesa de que viene el país capitalista o el país de primer mundo y que los va a ayudar a desarrollarse, cuando que en realidad sabemos que es justamente para que se mantenga este cierto modo de producción pues en Europa o en países como Estados Unidos o Canadá, pues que también tiene relación con este saqueo que hay en los territorios que son periféricos, ¿no? En este caso totalmente. África, América Latina y Asia. Y fíjate, es curioso que lo menciones así porque nosotros
justo estamos, creo que evitando que nos despojen de los territorios. En México el 50 y tantos por ciento del territorio está en manos de pueblos originarios, de pueblos sean indígenas o campesinos. El problema es que justamente en estos territorios es donde están las concesiones para la minería, donde están las concesiones para las represas, ahora con el litio, que es como uno de los minerales que se supone que son estratégicos. Es la primera vez que en México se nacionaliza un recurso natural. Entonces, todo esto hace que todos los territorios estén enfrentando problemáticas por el despojo. Y como tú dices, en nuestra postura estamos totalmente en contra de las consultas, porque son consultas que hace el gobierno. Nuestra postura en cuanto a derechos humanos, pues tiene que ver con que quien viola los derechos humanos desde una postura, pues, histórica es el Estado. Es decir, el Estado, ya sea por comisión, por omisión, por aquiescencia, es el que viene y viola los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque le da permiso a las grandes transnacionales de venir, imponer sus leyes, generar despojo, y esto se acompaña pues de todo un contexto en el que no solamente es el despojo del territorio, sino también la violencia que ejerce el narcotráfico en México, ¿no? Que está plagado de narcotráfico. Aparte de esto, el Estado tiene alianzas con el mismo narcotráfico y lo vuelve como una cosa muy complicada, ¿no? Pero a final de cuentas me doy cuenta escuchándote que son los pueblos los que seguimos resistiendo y tratando de que no nos ocurra más, ¿no? Como de poner un alto. Totalmente. A final de cuentas sigue habiendo colonialismo, capitalismo y patriarcado, ¿no? Creo que también eso es algo muy interesante, como son las mujeres las que están haciendo, o las que estamos al frente, incluso pues tú y yo somos mujeres, las que estamos como al frente de todas las luchas que hay actualmente en el mundo, ¿no? El problema raíz de todas las luchas, yo siempre digo que es el patriarcado, porque estamos como pueblos incluso luchando, muchas veces aplicando los mismos estándares que el colonizador hizo con nosotros. Entonces nosotros estábamos muy enfocados en la lucha de liberación, porque nuestro gobierno y el mundo nos hizo creer que nuestro único problema es tener un Estado, es ser libres. Pero luego nos fuimos dando cuenta, sobre todo las generaciones futuras, que no, que Marruecos no sería rentable su ocupación si no sacara tanto dinero de nuestro territorio. Entonces yo creo que esa es la lucha que nos hemos dado cuenta todos los activistas de que se debe a un interés económico. Parece muy lógico, pero cuando te tienen entretenido en que tu problema es político y del Estado y que tú tienes que conseguir un Estado del Sáhara Occidental, te enfocas en eso. Y luego, obviamente, el feminismo ya, eso es la novena preocupación del pueblo saharaui. Siempre nos dicen a las feministas, no, es que esto no toca ahora, ya eso para luego, cuando seamos libres. Es que todos los problemas son individuales al final. Sí. Mi pueblo, o sea, el pueblo mexicano, lo considero un pueblo hemos tenido siempre como esta cosa somos muy amigables, muy fraternales también entre nosotros. De México se habla para bien o para mal, pero la parte que nos une para luchar creo que tiene que ver con la dignidad, con la justicia, con decir hasta aquí, ya no queremos saqueo. Creo que se unen varias cosas, ¿no? Sí, es una crisis múltiple la que se enfrenta en todos estos territorios, y escuchándote digo, claro, es que todo tiene que ver como con geopolítica y con ver por qué España quería tener un pie allá, por qué quieren disputarse ese territorio y sacarles a ustedes, despojarlos, pues porque ahí también hay intereses económicos, ¿no? También a nosotras nos pasa a veces por la urgencia que representa pues no sé, si ya viene la policía estatal a reprimir, si hay detenidos en alguna manifestación, todo esto se hace como la urgencia, ¿no? Y sí hay temas que se van dejando también con nosotros, creo que es una deuda todavía histórica con el tema de las mujeres que estamos en la lucha, porque pues México es un país todavía muy patriarcal, muy machista, donde colocarte como defensora o asumir que también eres defensora de derechos humanos te vulnera. Y es como tú decías hace rato, ¿no? Son como múltiples discriminaciones por ser mujer, racializada, por ser de la clase trabajadora, ¿no? O sea, desde ahí vienen, y aparte tienes más trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas compañeras que son mamás, entonces tienen que estar a cargo de los cuidados de la familia, del esposo, tener un trabajo, cuidar el campo, los animales. Entonces son muchas como las discriminaciones que se sufren y muchos los retos que se tienen,
pero a pesar de todo, en México la lucha está muy viva, ¿sabes? Y creo que es lo que o sea, nos va articulando, o sea, nadie está suelto así como decir, ellos luchan por el agua, ellos contra una minera, ellos contra una eólica, sí, pero entre nosotros siempre hay vínculos. Y como tú dices, ¿no? Creo que muchas veces no nos asumimos como activistas o como defensoras de derechos humanos hasta que toca posicionarse, ¿no? Y también hacerlo político y también decir esto me molesta, esto no está bien y es difícil de pronto hacer que otras personas que no les está tocando esto lo entiendan. Incluso se nos cuestiona, ¿no? El por qué lo haces, quién te paga. En nuestro caso los retos, bueno, ya personales han sido como muy enfocados en el tema de la violencia. O sea, mucha violencia desde campañas de desprestigio en contra de mía, pues por ser mujer defensora de derechos humanos, que me ha costado muchas cosas, ¿no? Yo no puedo obtener un trabajo y pedir un trabajo nada más porque sí. Siempre tengo que estarme cuidando como de que no haya, o cuidando como el lugar donde estoy, porque ha habido varias amenazas de muerte. También he tenido varios intentos como de detención forzada, persecución armada, vigilancia. Entonces, son como muchos los retos, creo que de ser defensora es seguir siendo defensora, ¿no? Sabiendo que México se ha convertido en el primer país donde bueno, sí, como las condiciones, las dos carreras, no son carreras, las dos ocupaciones donde hay más problemáticas es el activismo y el periodismo, ¿no? Hay una activista saharaui que es muy conocida ahora, que es Sultana Heya, que para los militares marroquíes la violaron 3 veces, le tuvieron detenida en su casa 1 año, sin poder salir, sin poder comprar, le tiraban ácido, le tiraban heces, bueno, todo a su casa, ¿no? Y ella cuando salió sacó un eslogan que se llama "La voluntad del pueblo no se doblega". Y creo que resume un poco esto, ¿no? Entiendo perfectamente lo que te decía. Yo cuando llegué aquí a España, cuando yo era pequeña, pues siempre el malo era Marruecos. Pero cuando me quedo en España, empiezo a estudiar aquí, llego a segundo de bachiller, que sería la preparatoria más o menos allá, y ves que España, que ha colonizado tu país, no tiene la dignidad de ponerlo en los libros, que tú no apareces en ningún tema, el Sáhara no aparece, te das cuenta que el culpable es aquí. Yo siempre digo que yo me tuve que blanquear, tenía que parecer mis hermanas españolas rubias, con ojos azules, todo el entorno, yo siempre era la morica de, ay, eres la morica que tiene no sé quién, y yo. Y tú lo vas interiorizando poco a poco, pero cuando te haces mayor dices, pero ¿por qué me llaman morica? Claro, tú al crecer aquí hay una imagen muy de, es que los estados en México es que son corruptos, o los estados en Latinoamérica, es que el título universitario que te sacas mis hermanos en Argelia no son tan válidos como un título aquí. Entonces, claro, te meten en la cabeza que no somos autosuficientes. Claro, cuando yo bajo después de 10 años con una visión muy politizada y veo la capacidad de autoorganización que han hecho en estos 50 años exiliados, de pasar de tener las telas estas a tener casas, haber desarrollado, a ver a tanta juventud saharaui que me pegaba patadas en conocimiento a mí, que supuestamente tengo unos estudios en el plan Bolonia y un máster en inteligencia artificial y todo el rollo y tal. Cuando ves eso, hasta tú que te has criado en el exilio, te sientes con tan poca legitimidad de hablar por tu propio pueblo y dices, no, es que el que tiene que hablar es esta persona. Pero aún así no me quita legitimidad para hablar del exilio, de lo difícil que es vivir siendo una persona migrada, porque todo el mundo deposita la responsabilidad en ti. Tú tienes que hablar, exponerte en medios de comunicación, amenazas en redes sociales, deslegitimización. Yo, por ejemplo, no podía ahora volver al Sáhara Occidental jamás en mi vida. Bueno, nunca he ido, pero si yo quisiera ir, no podría. Yo digo que he visto mucho el yoísmo, como que mucha gente que no está tampoco politizada, que bueno, también obedece a intereses, pero que está como muy en su tema, ¿no? Como este es mi problema y primero yo, después yo y luego yo. Entonces, como que estando acá me cuestiono el cómo podemos también hacer ver a otras personas que incluso viven desde un lugar privilegiado. Para mí Europa es un privilegio, ¿no? Que también tiene sus muchos problemas, pero a lo que voy es que cómo hacer para unir fuerzas, ¿no? Y entender que a final de cuentas el origen de todo esto pues sigue siendo un sistema muy bien montado, muy armado y que es desigual, ¿no? De origen.
y que para que pocos tengan pues muchas cosas, se necesita que muchos pueblos sean despojados, empobrecidos, saqueados, violados. Entonces, tú que tienes una visión de vivir tanto tiempo aquí, ¿cómo crees que esto puede ir cambiando, ¿no? La percepción? Te genera mucha ansiedad, pero yo creo que lo que hay que hacer es moverse en muchos espacios y escuchar. Creo que el problema que tenemos mucho las personas activistas o mucho los movimientos sociales es que atomizamos mucho las luchas. Y cuando vamos a los espacios solo queremos hablar de nosotros porque es una necesidad imperante, es normal. Pero yo muchas veces estoy intentando decir, bueno, vamos a dejar un poco de hablar del Sáhara, voy a escuchar cuál es tu problema, identificar qué tenemos en común. Y sobre todo creo que hay un error de trabajar en leyes locales y atómicas. Y creo que denunciar sistemas como la Unión Europea, encontrar los puntos flojos de la ley, el backstage de las leyes, nos debe servir y sobre todo fijarnos en modelos de luchas ya hechas, ¿no? Yo creo que a través de redes sociales y el humor. Creo que hay mucho drama en el mundo. Yo, si me sigas en redes sociales, verás que lo hago todo con humor. Porque creo que es clave para comunicar hoy en día. Tenemos que tener comunicadores, pero comunicadores no desde la perspectiva. Creo que viene una generación, la generación Z, la generación tiktokera. Es una generación que no le vale, soy ministro, buenas tardes. No, le viene un meme, un GIF. Y esto los informáticos lo sabemos muy bien. Con un GIF le alegras el día a una persona. Y si detrás de eso hay una denuncia, le cala, se queda con esa. También es una generación muy rápida. Entonces tenemos que generar contenido muy rápido, de un minuto. Creo que las luchas tienen que tirar también a la comunicación, a denunciar la hipocresía. Pero sin obviamente sin dejar el pipe, el tejido social, el de barrio. También otra cosa que le digo muchas veces a las personas migradas, independientemente que sean saharauis, es que desde el privilegio que tienen nacionalizándose con un pasaporte no se alejen de la política. Tienen que ocupar, cuando tengamos un presidente saharaui, marroquí o el que sea, podremos exigirle como persona racializada, migrada, decirle, pues ahora acuérdate, hombre. Pero ¿cómo se lo vamos a pedir a Pedro Sánchez? Que bueno, yo no me atrevo a decir dónde estudió ni nada, pero cuando tenemos que facilitar como personas migradas o como pueblos en lucha y demás, de ver que aunque sea una persona de Marruecos o aunque sea una persona de México tal, nos representa a todos. Representa a una sociedad migrada que ha tenido que exiliarse debido a este sistema. Yo siempre le digo a la gente que como no tomemos conciencia, seremos los blancos del futuro. Hasta nosotros somos racistas con los que vienen y somos muchas veces, pero lo exigimos aquí, pero no lo exigimos en nuestros pueblos y creo que caemos muchas veces en replicar los mismos estándares que nos enseñaron. Y creo que hay que decolonizarse y que deconstruirse. Y yo lo estoy aprendiendo muchas veces en redes sociales, me dicen, no, pero que compartes, cuando yo me equivoco comparto el que me ha dicho, estás equivocado. No pasa nada. Si yo pasado mañana seguramente habré hecho muchos errores. Y eso creo que esta es la base, no coger como activistas y con todos los derechos que nos dan aquí, coger ese modelo de comodismo y hablar de cosas superfluas y decir, somos súper feministas en el Sáhara o en países, ahí tenemos mucha dignidad, eso que dejarlo ahí. No, hay otros problemas también, no solamente, como hemos mencionado, es que hay miles de personas y muchas personas me dirían a mí, sí, hablas muy bien de esto, pero eso es mi problema también, ¿sabes? Entonces creo que pecamos en eso. Pues bueno, muchas gracias por compartir conmigo toda tu experiencia y espero que sigamos pues hermanadas. A final de cuentas las luchas nos hermanan, ¿no? Y también los dolores, pero también como las ganas de que las cosas cambien, aunque sea un poquito, pero hay que ser positivo. El optimismo es que la gente ceniza, que se dice al menos aquí, bueno, Albacete, los cenizos no suelen, yo siempre digo que los cenizos, los que gobiernan el mundo suelen ser muy poca gente e intentemos que sean uno de nosotros por lo menos.